Proverbios capítulo 14, verso 12. Evangelio según San Juan capítulo 8, del 12 en adelante, 12, 10, 11. Y Proverbios capítulo 12, verso 15. Ahí hay una idea que espero pueda funcionar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo repito. Proverbios 14, 12. San Juan capítulo 8, del 12 al 11. Quiero llegar al 11, pero para ponerlos en el contexto. Y Proverbios 12, 15. ¿De acuerdo? Ok. Partiendo de lo que dice Proverbios capítulo 14, verso 12, dice la expresión: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Hay camino que parece derechito, que no luce. Y quiero que pensemos en eso, en los desniveles que no se aprecian. ¿Sí? No sé si te imagines cayéndote o tropezándote con una piedra del tamaño de una tonelada. No imagino un escenario en el cual una persona se pueda tropezar con una piedra grande. Si tú vas caminando y ves una piedra grande, no te tropiezas, le sacas la vuelta. Cuando nos hemos tropezado, cuando ha habido algún desliz, cuando incluso pudiéramos haber llegado a caer, a veces son esas piedritas muy chiquitas, a veces son esos ligeros desniveles. Me pasó en un lugar que hay una escalera, y todos los escalones pues manejan un estándar de altura, todos los escalones, pero en el momento de hacer esa escalera, no sé qué pasaría, pero vi uno de los escalones que era cualquier cosa, pero esa cualquier cosa, ¿a cómo nos hacía? Tal vez porque estamos muy acostumbrados a dar el mismo paso, a elevar el escalón a la misma altura, y con solo 2 milímetros, tal vez, yo no creo que hubiera sido más de 2-3 milímetros, esos 2-3 milímetros, ¿a cómo nos hacía trastabillar en ese escalón? Te repito, normalmente lo que nos pudiera hacer caer no es lo grande, porque lo grande lo vemos a la distancia, lo grande nos cuidamos, insisto. No imagino un escenario donde te pudieras tropezar con una piedrota del tamaño de una tonelada, una piedrota grande, no, esa la vas a ver, pero ese camino, por eso la expresión, hay camino que parece derecho, un camino que se ve bien, luce bien, lo transitas hasta con un exceso de seguridad. Cuando el camino es conocido, bajamos la guardia. Si es el mismo bulevar, si es la misma calle, si lo has recorrido muchas veces, a lo mejor desarrollas un exceso de confianza. Cuando el camino es desconocido, cuando es un camino que no has transitado, es donde vas alerta a todas las señales, a todas las advertencias. Nuestra sensibilidad va en aumento, pudiéramos decirlo así. Nunca he estado aquí, no conozco dónde está la curva, no sé dónde está el tope, no sé el bache. Recuerdo, éramos estudiantes y sabíamos de un tránsito que se escondía detrás de, ya la sabíamos, aquí bájale porque ahí hay un tránsito. Los locales lo sabíamos, el que viene de afuera es el que no. Bueno, sin embargo, pudiera ser un exceso de confianza, una confianza de más. Repito, hay camino que parece derecho, y es a lo que quiero llegar. Normalmente ponemos cuidado de la consecuencia. Normalmente, si tú ves una persona tropezar, se cayó, se lastimó, se dañó, pero no ponemos cuidado de qué fue lo que lo hizo tropezar. A lo mejor te suena trabalenguas, quiero ser muy claro. Lo peor no es la consecuencia, lo peor es lo que genera esa consecuencia. Lo peor no es la consecuencia del pecado, lo peor es el pecado en sí. Y pudiera el pecado no llamar la atención, el error pudiera no llamar la atención. Alguien que va caminando y se cae de manera aparatosa, pues lo que llama la atención es el manoteo, el golpe, la fractura, y vas y lo levantas y a sanar. ¿Pero qué lo hizo caer? Si no reparamos lo que lo hizo caer, lo va a volver a hacer caer. Si no reparamos esa banqueta, alguien se va a volver a caer. Y ahí es a donde quiero yo llegar. San Juan capítulo 8, verso 2, es una historia con una situación que llama mucho la atención. Y sin embargo, la frase importante no es la que, te repito, la que pudiera llamar la atención. San Juan capítulo 8, verso 2, dice: y por la mañana volvió al templo, se refiere al Señor Jesús, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté libre
sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a una mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y yo quiero que tengamos esa expresión, esa instrucción final, porque es una instrucción permanente. Sí, esta mujer fue sorprendida en adulterio, y el adulterio llama mucho la atención, y la parte de apedrear, y la parte de mujer, y todo eso. Sin embargo, hay un punto central aquí: el no peques más, el no te equivoques, el no hierres. Ya les he dicho, la definición o el significado de la palabra pecar es errar, o no dar en el blanco. Y a veces la figura de no acertar, la figura es de un arquero intentando acertar y dar donde debe de dar. Sin embargo, la palabra pecado, si bien es cierto que el significado es errar o no dar en el blanco, la palabra etimológicamente viene de pie. Palabra pecado viene de pie, y con una otra palabra que es o sea, es tropezar, ese pie que tropieza. Te repito, sí es cierto que el significado de pecar es errar, pero el origen o la etimología de la palabra etimológicamente viene de tropezar. Es ese pie que tropieza, es esa situación que te hace caer. Y entonces regreso al principio: ¿qué es lo que nos hace caer? Y lo que debiéramos atender no es la caída, sino lo que nos hace caer. Si atendemos lo que nos hace caer, entonces la caída no se da. Dice por ahí una expresión como: perro que vuelve su vómito es el necio que vuelve a la necedad. Suena fuerte, pero el punto central tiene que ver con esa expresión: no peques más, no te sigas tropezando. Esto es, si 7 veces cae el justo, 7 veces le levantará. Ah, qué bonito. Pero ¿no sería lo mejor que no cayera el justo? Entiendo que tenemos un Dios misericordioso, entiendo que tenemos un Dios bueno, entiendo que tenemos gente a nuestro alrededor que nos va a levantar. Sí, pero el punto sería no caer. Y no soy idealista y no soy ambicioso. La expresión que da el Señor aquí tiene que ver con eso. No te preocupes, si vuelven a apedrearte, yo voy a volver a estar contigo. No te preocupes cuántas veces seas sorprendido en adulterio, voy a estar ahí para mostrar misericordia. Qué bueno que tengamos un Dios misericordioso, de verdad. Qué bueno que podamos contar con su misericordia. Qué bueno que su misericordia sea infinita, que su misericordia no se acabe, que cuantas veces me equivoque vaya a estar ahí. Sí, pero sin embargo hay un punto central ahí: el no peques más. Porque tampoco se trata de abusar de la gracia. Y ese punto es importante. No peques más. Tal vez pudiéramos llamar más la atención el gran amor de Dios, el no condenes. De esta historia, normalmente la frase que se aprende o la frase que se recupera es: el que esté libre de pecado. Es la frase famosa de esta historia, es: el que esté libre de pecado. Salte por ahí y pregúntale, y mucha gente está familiarizado con esta versión, esta expresión: el que esté libre de pecado, y lo utilizamos como defensa. No, el que esté libre de pecado. ¿Tú estás libre de pecado? No estoy libre de pecado. No me digas nada. Nadie está libre de pecado, y como nadie está libre de pecado, entonces nadie. Ah, qué bonito jugamos con toda esa expresión. Y sí es cierto que el Señor Jesús dijo: el que esté libre de pecado. Sí es cierto. Pero más importante de la expresión, el que esté libre de pecado, más importante que la misericordia, y de verdad pudiera sonar extraño que yo te diga que más importante la misericordia, pero más importante la misericordia es el no peques más. Porque se puede vivir en esa realidad de no estar continuamente cayendo. Insisto, lo llamativo es la caída, lo llamativo, pero el punto es que te hace tropezar. Por eso me gustó esa etimología de la palabra de pecar, está asociado con el pie que tropieza. Sí es cierto que es errar, pero es el pie que tropieza. El pie o la pequeña desviación, el pequeño desnivel, la pequeña circunstancia que va a acabar y que te va a tumbar en el suelo, y al final estás en el suelo. No fue por una bala, no ocupaste una bala. Fue ese pequeño pensamiento, esa pequeña idea, ese pequeño desliz, pero que al final te tumbó. Y desde cierta perspectiva, ya se los he dicho, el camino es nuevo. Por mucho que hayamos vivido, y la edad es como, ¿cómo decirlo? La edad nos eclipsa.
El decir tengo 20, 30, 40, 50, me eclipsa, pero ya les he dicho y voy a ser muy puntual en esto cada que tenga oportunidad, la vida siempre es nueva y el camino siempre es nuevo. Por más que me digas que tienes 50, 60, 70, voy a respetar las canas, pero guardando la debida proporción, la vida siempre es nueva. Por muy 60 años nunca habías tenido 60. Jamás habías tenido 60, se los he dicho. Y tenemos los riesgos que corresponden a una persona de 60 años. Como el que tiene 15 tiene riesgos. Mayores si quieres, tal vez. Pero el riesgo sigue siendo el mismo. No es como si el enemigo dijera, tienes 15, te ataco. Tienes 20, te ataco. Tienes 30, ya no te ataco. O ya llegó a los 60, ya no lo voy a atacar. Por ahí existe una frase que se llama en la vejez viruela, haciendo alusión a las personas de edad que se caen con lo que no debieran de caerse. ¿Por qué? Bueno, porque hay una enseñanza que de pronto nos ha pasado de largo. No peques más. Si me permitieras parafrasearla, es no te vuelvas a caer. No te tropieces. Pon atención al camino. Pon atención a lo que sea que te haga tropezar. Pon atención a esos pequeños, insisto, desniveles, esos pequeños cambios en el camino que, como dice la primera expresión, ¿no? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una ocasión, mi abuela tenía una tienda de niños, una tienda de barrio aquí en La Rodríguez. Crecimos ahí y un día se le fue alguien sin pagar. Agarró 2 cervezas y salió y aprovechó la distracción de esas tiendas donde era el mostrador y el dependiente hacía todo, no tienda de convivencia. Él le entregaba todo, lo entregaba a él. Y atendiendo a uno se le fue y donde se dio cuenta, mi abuelo salió enardecido. El señor ya grande, mi abuelo salió enardecido detrás de él y por ir buscando no vio un escalón, cayó y fue a dar al suelo. Se lastimó. Y regresó diciendo, si hubiera sabido que me iba a caer, no iba tras él. Me salió más caro la vuelta al médico que las 2 cervezas que se llevó y pues sí, no lo sabía. Y creo que todos hemos dicho eso, si yo hubiera sabido, bueno, a lo mejor no puedes saber lo que está delante, pero podemos confiar en Dios, podemos buscar la oportuna intervención de Dios. Dios habla, no grita. Algo que yo he aprendido es que no grita. Mi mamá gritaba, bueno, todavía. Los mamás hacen eso, que las cosas suceden. Tenemos tal vez esa formación de que autoridad es gritar, que hacer que las cosas suceden a través del grito, a través de la amenaza. No, nuestro Dios ni grita ni amenaza. Señala, camino de vida, camino de muerte, escoge, y tú escogiste. La palabra de Dios señala, hay camino que te parece derecho, pero su fin es camino de muerte, y como no lo sabemos, pues pon atención al camino. Proverbios capítulo 12, verso 15. En Proverbios capítulo 12, 15, dice la expresión, el camino del necio es derecho en su opinión. El necio es el que permanece en el error, el necio es el que considera que está en lo correcto aún sin estarlo. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El querer hacer lo que solamente a mí se me ocurre, o querer llevar a cabo solamente mis propios pensamientos, y no incorporarle algo más. Y ese incorporar algo más es la opinión del consejo, el consejo del sabio. Ojo, porque sí es puntual aquí. El que obedece el consejo, pero el consejo del sabio, no el consejo del necio. No es un ciego guiando otro ciego. Y ese es el recurso que la palabra de Dios nos deja. Hay camino que parece derecho, pero el fin es camino de muerte. ¿Cómo puedo saber si es camino derecho o es camino que no es derecho? ¿Cómo puedo saber si es camino de vida o camino de muerte? No lo sé. Bueno, pues puedes recurrir al consejo del sabio. Aquí es donde buscamos a personas que han caminado más que nosotros, que han transitado lo que nosotros no hemos transitado, o personas que pueden ser inspiradas por Dios, dirigidas por Dios para ser lumbrera en el camino, de manera que podamos contar con opiniones puntuales. Esto es, pues hacer lo que ya sabemos hacer, pide instrucciones. Cuando la época en la que no había los GPS o los celulares, cuando ibas a algún lugar preguntabas, oye, ¿quién ha estado en? ¿Quién ha ido a? La primera instalación que yo hice fuera de Reynosa fue en Miguel Alemán y tuve que preguntar, oye, ¿para dónde queda Miguel Alemán? Hoy me puedo reír de eso, pero hubo una época en la que yo no sabía y que tuve que preguntar. Me tardé como 1 hora y media en llegar porque me iba parando en cada pueblo, literal, pero no había GPS, son 28 años, sí. Oye, ¿para dónde queda? ¿Voy bien? Sí. Oye, ¿voy bien? Sí. Oye, ¿voy bien? Sí. Oye, ¿voy bien? Me tardé, pero llegué. Bueno, vas a llegar si tienes la humildad para reconocer que el camino es nuevo y que se tiene que pedir consejo.
que se tiene que pedir consejo a la esposa, al pastor, al sacerdote, a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, que Dios ha inspirado para esto. Repito, hay una instrucción: no peques más, no te equivoques más, no hierres más, y si me permiten parafrasearlo, la expresión sería: no te tropieces, pon atención al camino, nada más. En medida que yo ponga atención al camino, en medida que yo ponga atención hacia lo que tengo enfrente, en medida que tenga cuidado, a través de la obediencia al consejo de los sabios, insisto, voy a regresar. Tiene que ver con la humildad. El humilde es el que reconoce sus limitaciones. El humilde es el que reconoce que no todo lo puede. Y esto es muy, muy interesante, porque cuando no sentimos que estamos limitados, de alguna manera es soberbia, y de alguna manera nos estamos haciendo superiores a Dios. A lo mejor puede sonar exagerado que te lo diga, pero la humildad tiene que ver con reconocer las propias limitaciones. Simplemente no puedo solo, se vale, es lo correcto. Y cuando empiezo a decir yo puedo solo, cuando empiezo a sentirme todopoderoso, cuidado, porque sentirse todopoderoso es hacerse igual a Dios o pretender ser mejor que Dios, y eso ya nos lleva a una situación muy riesgosa. Cuando tú ves, oye, ¿por qué hiciste un diablo? ¿O por qué cayó? Fue un ser que quiso ser igual a Dios, y eso lo hizo caer. Bueno, el pretender yo ser igual a Dios, sin querer ser igual a Dios, pero sin ser humilde y buscando ser todopoderoso. Bueno, eso te va a hacer caer. Termino, es muy sencillo. El mensaje es: vete y no peques más. Es la instrucción para alguien que se equivocó. Sí, inicia la historia. He aquí que fue alguien sorprendido en adulterio. No, pues ya la libré, yo no estoy. Bueno, como alguien puede ser sorprendido con un mal pensamiento, alguien puede ser igual y no sorprendido, pero sí en un camino errado. Pecar es errar, en un camino equivocado, un camino que es camino de muerte. Bueno, pues la misma situación. Pecar es pecar, no quiero pensar en que hay pecados más grandes y más chicos. Sí, es cierto que hay pecados capitales y no capitales, pero al final todos acaban con la vida, unos antes, otros después. Tal vez hay algunos pecados más inmediatos y hay algunos que no, pero el fin es camino de muerte. Entiendo que normalmente con este pasaje no nos identifiquemos. Normalmente con este pasaje tiende uno a identificarse con el que tira piedras. Ok, no voy a pecar, ok, no voy a condenar, y no te pones del otro lado. Pero guardando la debida proporción, bien pudiéramos ser nosotros los que están del otro lado, sorprendidos en una situación que no debemos estar ahí. Y si no sorprendidos, aún así, en una situación que no debes estar ahí, no importa que no te sorprenda. Y si estás en una situación, en alguna práctica, algún hábito, algún pensamiento, alguna situación, entonces la instrucción es la misma: no peques más. No camines y te tropieces. Ten cuidado con los tropiezos y ten cuidado con lo que te puede hacer caer, aunque tú creas que no te puede hacer caer. Esa idea de yo lo tengo controlado, yo sé hasta dónde, yo sé cuánto, esas expresiones, no es cierto. Todo el que ha dicho eso ha caído porque al final no se puede dosificar o administrar el pecado. No es como si lo pudiéramos tener controlado. El camino parece derecho, pero el fin es camino de muerte. El mensaje es: no peques más. O sea, tengamos humildad para querer lo que dijo el Señor Jesús. Yo sé que nos han dicho: no se puede vivir sin pecar, porque nos lo han dicho, lo hemos escuchado. No, sí se puede. Si no se pudiera, el Señor Jesús no lo hubiera pedido. Él nunca nos pediría algo mayor a nuestra fuerza. Ningún buen padre pide algo mayor a sus fuerzas, de la fuerza del hijo, ninguno. Es más, si eres un buen empleador, no le pides a un colaborador algo mayor a su capacidad. Si no te he enseñado a manejar, no te pido que arregles el vehículo. Simplemente, o sea, no te puedo pedir lo que no te he enseñado a hacer. Entonces, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas, ahora imagínate nuestro Dios. El Señor Jesús no le pidió a la mujer algo que no pudiera llevar a cabo. Ahí no peques más. Le pidió lo que sabía que podía hacer. De tal forma que cuando su palabra nos dice a nosotros: no peques más, es porque se puede vivir sin practicar el pecado. Claro, se puede vivir sin tropiezo. Yo sé que no, pues ¿cómo está? Decía, le preguntaban a alguien de su expresión: no, pues a caidones y levantones, y caidones y levantones. Ya te acostumbraste a caerte y levantarte, y es bonito levantarte. Pues sí, es bonito levantarte, pero es más honorable no caer.
y se puede vivir. Si estamos en este camino, dice la expresión, lámpara es a mis pies su palabra. Pues si tienes la lámpara a los pies, ¿por qué te habrías de tropezar? O sea, ¿por qué? Pues tal vez porque la tienes cerrada y no está alumbrando, ¿no? Una lámpara apagada y le das en la oscuridad, pues te tropezaste. Pues es el necio en su propia opinión. El necio que teniendo el recurso para iluminar, no ilumina y se tropezó cuando no era necesario. Vaya, no, esto no debió de haber ocurrido. A veces le llamamos accidentes. Hay cosas que no fueron accidentes, hay cosas que son resultado de no haber tenido el cuidado a tiempo. El mensaje es: no peques más, y que podamos salir con esa idea y transmitir ese mensaje. Dice por allá, mal de muchos consuelo de tontos, decía mi abuela, y a veces es eso, que no, es que no se puede decir pecar, no, es que todos hemos pecado, es que todos somos pecadores, el que esté libre de pecado, no, espérame, el mensaje no era ese. El mensaje central de esta situación es: no peques más. Al final me gusta pensar que de ahí salió una mujer que fue librada y que entendió que tenía que cambiar su vida y no pecar. No, dale, que al cabo va a haber una red del otro lado para atraparte. Si lo vuelvo a hacer, otra vez va a estar ahí para volver a perdonarme. Hace una semana o 2 semanas les decía, si iniciamos nuestras oraciones pidiendo perdón por los pecados, si cada quien hizo mis oraciones, Señor, perdóname, Señor, pues ¿qué hiciste, no? O sea, ¿qué te quedó? Se supone que si estamos en Él, somos una nueva criatura. Creo que esto es algo puntual. No peques, no te equivoques, ya no te tropieces. Revisa lo que te hace tropezar. Y insisto, sí sé que lo más llamativo puede ser el pecado, pero lo más peligroso es lo que lo genera. Y aquí sí tenemos tarea. Aquí hay que hacer una oración, hay que pensar: Señor, ¿qué me hace caer? ¿Dónde soy débil? ¿Cuál es mi debilidad? Para que a través de los buenos consejeros podamos fortalecer y eliminar esa debilidad. No peques más, palabra de Dios. ¿Sí?